misericordias. Vamos a Mateo, capítulo número 8, versículos del 28 al 34. Bien, un saludo para mi hermana Leti Barrientos, mi hermano Gustavo Figueroa, mi hermana Edith Led Murillo y mi hermana Lilian Solano y aquellos que ven pero no logramos ver sus nombres. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los endemoniados, gadarenos, ¿verdad? De esos estaremos predicando, de esos dos hombres que salieron al encuentro de Jesús y que en el Evangelio de Juan dice que era uno, de Marcos dice que era uno, que es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, así es que vamos a aprender un poquito acerca de eso, y esta es la quinta fase, o por decirlo así, es la quinta atmósfera donde Jesús o donde Dios obra milagros sobrenaturales que la ciencia no puede explicar y que muchas veces lo que hacen es desvirtuar, ¿verdad?, los milagros del Señor. Así que vamos a ir a Mateo, capítulo 8, del 22 al 34, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre, te doy gracias, mi Señor, en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, me deposito en ti para que las palabras que salgan de mi interior sean de edificación para tu grey. Señor, que podamos aprender, confirmar de que para ti no hay nada imposible. Y que tú, Señor, puedes obrar un milagro sobrenatural en cualquier dificultad, en cualquier situación que podamos estar viviendo, siempre y cuando hay una fe no fingida y un corazón humilde delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Hoy estaremos hablando del quinto milagro que Jesús hizo cuando caminó por esta tierra. Empezamos hablando por ese milagro de ese hombre que padecía una enfermedad mortal, una enfermedad difícil, como lo era la lepra, ¿verdad? Después nos encontramos con el siguiente milagro, que fue la sanidad ¿de quién? Del siervo del centurión, que el milagro no es del siervo, es del centurión, ¿verdad? La oración intercesora. Después de ello venimos con el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro. Y el jueves, hace 2 jueves, estuvimos aprendiendo acerca de que Jesús calma la tempestad, y ahora vamos a ver este, que es el de los dos endemoniados gadarenos. Entonces, podemos ver cómo Dios, oiga bien, nos muestra
a cada uno de nosotros su poder. En el milagro anterior vimos que los mismos discípulos ocuparon una frase que decía: ¿y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es? Pues ese es el Hijo de Dios. Ha venido obrando, hermanos, en muchas situaciones. Vimos pues que el jueves Él obró en la parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo creado, oiga bien, todo lo que ven nuestros ojos ha sido creado por Él y para Él, incluyéndonos a nosotros. Entonces, Jesús en esta noche quiere mostrarnos, oiga bien, que el diablo no tiene autoridad sobre su cuerpo, que el diablo no tiene autoridad sobre su vida, que el diablo no tiene autoridad sobre su enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. El cristiano, vamos a dejarlo bien definido, no puede, oiga bien, ser dominado, poseído por el diablo. Si usted conoce de alguien que dice que es cristiano y la gente dice que está endemoniado y que habla todo ronco y que le da la cabeza para todos lados, ese no es cristiano. Ese es un hijo del diablo, literalmente. ¿Por qué? Porque en esta casa no pueden habitar dos señores. O usted es diabólico o usted es santo. Solo esos dos términos podemos ocupar. Entonces, oiga bien, en esta historia o en este milagro, Dios quiere demostrarnos que el diablo no tiene poder, que los ídolos no tienen poder, sino que, oiga bien, pueden posesionarse sobre una persona y hacer en esa persona lo que ellos quieran. Sí existe el mal, sí existen los endemoniados, sí existen las personas, oiga bien, que están poseídas por espíritus inmundos, sí existe, y lo podemos ver en nuestro tiempo. Todas esas personas que están promoviendo el LGBT, todas esas personas son los vivos demonios, hermano. ¿Por qué? Porque están, oiga bien, y yendo en contra de lo verdadero. Y están haciéndole creer a las personas, ¿el qué, hermanos? Que lo que Dios ha creado, lo ha creado erróneamente. Todas esas personas, oiga bien, que han caído en el homosexualismo, se dejaron influenciar por los demonios. El homosexualismo no es una enfermedad, hermano. Son huestes demoníacas que se apoderan de las personas. Primero empezó con una influencia. Y otros podrán decir, estos pastores ya vienen de inventores. No, Dios se equivocó cuando lo formó. No, Dios no se equivoca, hermano. Dios creó hombre y una mujer. Si no, oiga bien, si Dios se hubiera equivocado desde el jardín del Edén, desde la creación de Dios, hubiera hecho el tercer sexo, pues. Bueno, no tercer sexo, el tercer género lo hubiera hecho, pues. Pero no lo hizo, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Entonces, oiga bien, todo este entorno demoníaco en el cual estamos viviendo, los cristianos, oiga bien, no podemos ser poseídos, pero sí influenciados. Entonces, Dios nos viene a mostrar a través de este milagro que el enemigo nos hace creer que tiene poder. Porque según la historia, dice que la gente le tenía miedo. ¿O no? En el Evangelio de Marcos dice, oiga bien, que muchas veces lo habían querido encadenar y había roto las cadenas. Tienen fuerza, hermano. Ahí pues la gente cuenta de esas personas que se preparan para ir a sacar demonios, ¿verdad? Y dicen que han llegado al lugar donde la señora pesa 90 libras, que es alguien pechita, pero a los grandes hombres y todos los que llegaban los hacía aventados. Y que les decía, ¿y vos qué venís a hacer aquí, vos? Mejor deja a la mujer que no es tuya y andate para tu casa. Y los agarraba y los aventaba, hermano. Una mujer que humanamente, oiga bien, no podía ejercer ese tipo de cosas. Y oiga bien, y todo esto ocurre, ¿sabe por qué?
Porque el hombre quiere poder. Y muchas veces, oiga bien, en la misma inocencia, el hombre busca las cosas demoníacas para adquirir poderes. Pero, ¿qué pasa? Que todas esas personas que se meten a jugar Ouija, que se meten a invocar espíritus inmundos, oiga bien, su estado puede llegar a ser un estado de locura, como estos hombres. Dice que la gente salían y que le metían a las personas miedo. Es tanto, oiga bien, que cuando ven que Jesús manda a los demonios al hato de cerdos y todos los cerdos agarran al despeñadero, en vez de decir gracias Señor, porque los que nos asustaban, los que nos tenían en zozobra, ya fueron libres. Pero no hicieron eso. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que se fuera. Que se fuera, porque si no les iba a seguir matando ¿el qué? Los cerdos. ¿Por qué, oiga bien, los demonios pidieron irse para los cerdos? Porque los cerdos, según la costumbre bíblica, y lo relata en el libro de Levítico, es un animal inmundo. Por eso es que los judíos no comen cerdo. Los judíos, ¿verdad? No comen cerdo. Y aún, oiga bien, a pesar que la carne de cerdo es buena, pero es bien dañina. Tienen un parásito que si ese cerdo está mal cocido o la comida se hizo mal, tienen un parásito que se puede ir al cerebro y comerle su cerebro. Entonces, para que vea que Dios nos quiere demostrar muchas cosas en esta noche. Ya habíamos hablado un poquito que los mejores milagros que podemos ver es en los tiempos de Jesús, y hoy vamos a entrar en el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, cuando dice cuando llegó a la otra orilla, es porque venían ¿de dónde, hermanos? Venían de ver el milagro que Jesús hizo sobre la naturaleza. Venían de pasar un momento de angustia, de dificultad. Oiga bien, o sea que los discípulos, cuando el endemoniado les salió al encuentro, ¿qué pasó en ellos? Se llenaron de temor, pues. Aquí no lo dice, pero me imagino yo que entre ellos dijeron: acabamos de salir de una y nos venimos a meter a otra. Y mira la cara de condenado que tienes endemoniado. ¿Ah? Pero, oiga bien, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, o sea que estaban en un cementerio, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, imagínese usted el aspecto de estos 2 endemoniados. No era Michael Jackson en la canción de Thriller, hermano. Solo imagine el aspecto de estas 2 personas. Allá por la casa hay una señora que lastimosamente, pues, su condición, podríamos decir que refleja que ella tuviera un espíritu que la atormenta. Y usted la ve a ella, y oiga bien, y cada vez que uno ve a esta mujer, la ve más desgastada, hermano. Porque desde que nosotros la conocemos, oiga bien, después de ser una mujer un poco, se veía fuerte, que andaba con su canasto vendiendo dulces, vendiendo galletas, entre el tiempo ha ido avanzando, ella se ha ido deteriorando. Hoy con un guacalito así anda. Y anda toda zarapienta, sucia, con el pelo todo chicloso. O sea, en el aspecto, y no la estoy denigrando, usted podría decir que es una mujer en el salvadoreño loquita. Ahora imagine, cuando usted la ve y la encuentra en la calle, si fuera una de nuestras señoritas y se la encuentran en la calle, les diera miedo al verla, porque eso denota miedo. Pero, ¿qué habrán sentido los discípulos? Jesús se encontraba en Gadara,
tal como se le llama hoy. La gente que ahí habitaba pertenecía, oiga bien, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Pertenecían a la tribu de Gad. En el Antiguo Testamento, cuando se dividió la tierra entre las tribus de Israel, la tribu de Gad se quedó en el lado equivocado del río Jordán. Ahí se dedicaron a la cría y comercio de cerdos, lo cual como judíos no deberían de hacer. La región de los Gadarenos, el evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Así es que ahí llegaron y, oiga bien, ese lugar fue la tierra que se le dio a la tribu de Gad. De la tribu de Gad a los tiempos de Cristo habían pasado más de 900 años. Entonces ya los judíos ya se habían helenizado. Ya los judíos, oiga bien, se habían corrompido y por ello, oiga bien, habían llegado a ser creadores o a tener crianzas de ¿qué? De cerdos. ¿Por qué? Porque era lo que se podía, oiga bien, ejercer más fácilmente en esa zona. Entonces, oiga bien, los judíos sabían que ellos no podían tener cerdos, pero los pueblos paganos sí lo podían hacer. Pero como se habían contaminado allá cuando fueron entregadas esas tierras y conforme fue avanzando el tiempo, llegaron a una contaminación. Gadara es una de las ciudades que formaban Decápolis, literalmente 10 ciudades, y eso está en Marcos 5:20. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque habían judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Entonces, oiga bien, los judíos habían llegado a esta zona, se habían esparcido, se habían contaminado y los gentiles, oiga bien, en su mayoría gobernaban estas tierras. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera de vivir griega. La presencia del hato, oiga bien, de 2000 cerdos. ¿Se podría imaginar ver esa cantidad de cerdos en un lugar y empezarlos a ver caer sobre ese despeñadero? Pastor, si dice que un hato, oiga bien, da el número de 2000 cerdos, entonces, ¿cuántos demonios había en el cuerpo de estos hombres? Pues la Biblia dice en el Evangelio de Marcos que el hombre que se les presenta allá, que es uno, tenía, oiga bien, tenía un demonio. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo que se llamaba Legión. Y legión significa muchos demonios. Entonces la pregunta es, ¿con cuántos demonios ando en esta noche? ¿Ah? ¿Cuántos demonios andaré guardados aquí? Ninguno, hermano, porque usted es un hijo de Dios. Pero ¿por cuántos demonios me estoy viendo influenciado negativamente que están afectando mi vida espiritual? Y muchos de esos demonios, oiga bien, en nuestro tiempo, ¿verdad? Para los creyentes es la soberbia, el orgullo, el odio, el rencor, la indiferencia, la altivez, que nos están influenciando negativamente. ¿Para qué? Para que nosotros seamos malos padres, madres cristianos y malos hijos. Pero en este caso, oiga bien, literalmente era un demonio. Era un demonio, oiga bien, que tenía atormentado a estas dos personas. Eran dos demonios, oiga bien, que tenía atravesando a estas dos personas un difícil momento en su vida. Y nos vamos a ir por la parte espiritual. Quizás nosotros, antes de venir a Cristo, no teníamos un demonio en nuestra vida, ¿va? Pero sí vivíamos como demonios, porque estábamos enemistados con Dios.
porque nuestra vida no era la mejor, porque yo estaba influenciado o dominado o atraído por el alcoholismo, que son espíritus alucinantes, como la marihuana, el cigarrillo, la piedra, ¿verdad? Entonces, oiga bien, todo esto nos influenciaba negativamente o nos dominaba, porque muchos, oiga bien, ya el alcohol o la droga nos tenía dominados. Pero vino Cristo y nos libertó. Es lo mismo, oiga bien, que Cristo iba a hacer en estas dos personas. Ahí mismo en el 28 dice: vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. O sea que vivían en un cementerio, vivían en un lugar rodeado de muertos. Eso quiere decir que si nos ponemos literales, en los, oiga bien, cementerios habitan los demonios, no los espíritus de las personas, hermano, porque todos aquellos que andan invocando los demonios, que van donde los brujos porque quieren platicar con su familiar porque no les dijo dónde dejó el testamento, eso es mentira, hermano, ¿verdad? Y todos esos que ponen el vaso porque el brujo les dijo que iba a llegar a tomar agua porque se fue con sed, eso es mentira. Todas esas personas que visitan todos estos lugares de la Santa Muerte, de la magia negra, van a hablar con los vivos demonios. Con ellos van a hablar, no van a hablar con su familiar. Todos esos que juegan Ouija, oiga bien, van a hablar con el diablo, van a tener un encuentro con el diablo. Todas esas bichas que anduvieron jugando ese juego que se llamaba Martita, Eva, o Marta, esas bichas quedaron loretas, quedaron idas, quedaron suspendidas en un momento. ¿Por qué? Porque fueron a hablar con el mismo diablo, hermanos. Y entre ellas muchas bichas que se hacían pasar por hijas de Dios, hijas de pastores, de líderes. Por eso es que usted y yo debemos de saber que nuestros hijos son salvos. Porque si nuestros hijos no son, oiga bien, si nuestros hijos son salvos, sabe que este tipo de cosas ellos no las deberían de andar practicando. Ni por juego, ni por llevársela de simpático, ni usted ni yo. ¿Verdad que me han dicho que allá en Izalco hay un buen maestro que vende un ungüento para liberarme de todas las cosas? No, hermano, yo como creyente no puedo ir. Que allá hay un brujo que hace un volado aquí, que le pasa una candela de cebo y que levanta las manos y que ha sanado a muchos. Yo no puedo ir como creyente a esos lugares, hermano. Porque para eso tengo un Dios que todo lo puede. Para eso tengo un Dios que es poderoso. Para eso tengo un Dios que es grande, que es eterno. Yo no necesito, oiga bien, invocar espíritus inmundos sabiendo que soy un hijo de Dios. Y si lo hago y usted me está viendo y usted va a todos esos lugares a comprar ese puño de hierbas allá al centro, ¿verdad? Donde venden ese puño de volado, uña de gato, uña de garrapata y que venden todo eso. No, yo no puedo ir, hermano. Vaya allá donde venden las especies, le dicen, y vaya a comprar escamas del huerto del no sé qué, y usted vaya. No, hermano. Y póngalas a hervir y los echen en un trapo y se lo pone. No. Mire que consiga patas de burro y que le hagan un caldo de burro. No, hermano. Nosotros no podemos andar en eso, porque somos hijos de Dios. Y en este caso estos hombres estaban atormentados. Y alguien que está atormentando por demonio es alguien que es loreto, que no es cuerdo, que se golpea, que se maltrata. ¿Se imagina usted cómo salían a espantar a las personas? Era tanto así que la gente no pasaba por esos lugares. Pero Jesús le quería demostrar a sus discípulos, oiga bien, que Él era el Hijo de Dios. Y que el diablo se iba a doblegar delante de Él. Y que no había poder, oiga bien, que no había cosa que Él no pudiera sanar ni echar fuera. Claro, Jesús ya había ido al desierto.
Jesús ya había ido a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Jesús ya había ido a fortalecer su vida para lo que iba a afrontar. ¿Cuántos días estuvo allá en el desierto, hermano? 40 días y 40 noches. Por eso es que más adelante vemos en un pasaje de la Biblia que los discípulos, oiga bien, habían llegado a decirle a Jesús que no pudieron sacar el demonio. ¿Y qué le dijo Jesús? Es que hay cosas que no salen si no es con oración y ayuno. Pero no dijo tu ministerio va a ser andar echando fuera demonios. ¿Va que no fue ese? Claro, en un pasaje bíblico dice, y vino Jesús y les impuso sus manos sobre ellos y les dijo, id y sanar a los enfermos y echad fuera demonios. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque todavía no se había cumplido el plan del Padre Celestial, porque no había muerto y no había resucitado. Entonces viene Jesús y les da ese poder. Claro, hay muchas personas que desarrollan esos talentos o esos dones, hermano. Pero oiga bien, la meta principal de Dios a través de Jesús no es andar sacando demonios, es salvar lo que se había perdido a través del Evangelio eterno, a través de las buenas nuevas de salvación, a través de que usted pueda hablarle a alguien de la palabra de Dios. Por eso es que usted como cristiano o nosotros como pastores, el primer paso que se debe de hacer con alguien que está enfermo, que está pasando por una condición difícil, es ofrecerle el plan de la salvación. Eso es lo primero, hermano. Mire que fíjate que mi hija está endemoniada y su hija es cristiana, y si ella le dice sí, entonces no lo es porque está endemoniada. Entonces el primer paso, ¿cuál es? Que esa persona reciba a Jesús como su Salvador personal. ¿Para qué? Para que sea libre de ese mal, porque solo Dios la puede librar de ese mal. Entonces dice que vinieron a su encuentro 2 endemoniados. En el Nuevo Testamento vemos frecuentes casos de personas poseídas por demonios y no debemos de confundirnos, oiga bien, con casos de locura o con casos de epilepsia, que son muy diferentes. A veces, oiga bien, vemos personas diciendo que cuando los niños convulsionan o son epilépticos, dicen que son personas que están poseídas por el diablo. Eso no es así, hermano. Son problemas en el cerebro, ¿verdad? Pero muchas personas quieren atribuir al pecado este tipo de situaciones en las personas. ¿Por qué hacen eso? Porque en el Antiguo Testamento se creía que toda la persona que se enfermaba andaba en pecado. Toda persona que contraía lepra, oiga bien, es porque el pecado que había cometido era un pecado grande. Eso se creía. En el Salmo 38 que estudiamos el día miércoles en Amaneciendo con Dios, se cree que en ese salmo, oiga bien, penitenciario o de petición, se cree que el rey David estaba pasando por lepra. Porque según la descripción que él hace, que su carne, la carne de él sentía como que se comía, entonces la gente, los teólogos creen que el rey David tuvo lepra. Porque en el versículo del 9 al 11 dice que aún sus familiares y sus amigos íntimos se habían alejado de él. Y de la única forma que una persona se podía alejar de otra es que tuviera lepra. Entonces, oiga bien, mucha gente cree que este tipo de personas son endemoniadas, pero no, hermano. Los endemoniados son los que tienen espíritus inmundos. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Lo contrario que hace, oiga bien, que una persona sea dominada por los demonios, porque las personas que son dominadas por los demonios, oiga bien, su vida
va en una constante destrucción sobre ellos. Las personas se deterioran más de lo normal. Se lo compruebo. Ojalá que no me vayan a cancelar esto. Las personas que practican lo que ustedes ya saben que es en contra de Dios, ¿verdad? Así lo voy a poner. O las mujeres que practican cosas que van en contra, ¿verdad? Que dejan lo estipulado hecho por Dios, se empiezan a deteriorar así, ¿ve? ¿Por qué? Porque están yendo contra la naturaleza humana. Van en contra de la voluntad perfecta de Dios. Y las enfermedades, oiga bien, empiezan a navegar sobre sus cuerpos. ¿Ha visto usted alguna persona con VIH en un estado terminal? Es un saco de huesos, literalmente, hermano. Son personas que se toman de 10 a 15 pastillas. Son esos famosos cócteles que les dan a las personas que tienen SIDA. ¿Por qué? Porque los demonios que andan por dentro se los están acabando. Pastor, ¿y qué? Y de verdad, sí, hermano, son espíritus demoníacos. Por eso yo me acuerdo el pastor decía, si a usted le gusta ver películas de miedo y se le enchina la piel, el diablo lo está sobando, hermano. Oiga bien, si usted ve películas de terror y se le enchina y se le paran los pelos, el diablo lo está tocando, decía. El diablo lo está acariciando. ¿Por qué, hermano? Porque usted está en una atmósfera diabólica, porque todo lo que está viendo o escuchando, oiga bien, está hecho ¿para quién? Para exaltar el nombre del diablo. Por eso es que los cristianos no debemos de ver películas demoníacas, hermano. El Espíritu Santo, oiga bien, es el que obra la libertad en la vida del creyente. ¿Un hombre puede ser libre de los demonios? Sí puede ser libre. ¿A través de quién? A través de Cristo. A través de Él. En el Evangelio de Marcos, aquí en Mateo dice que salieron al encuentro, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Marcos hace una descripción. Y dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea que el demonio tiene fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas endemoniadas no son ellos. Es el mismo demonio obrando en ellos. Si quieres saber un poquito más, métase a YouTube. Hay personas, oiga bien, que suben los videos cuando van a sacar demonios y los avientan 5 o 10 metros. Y personas que usted las ve insignificantes. Claro, si no está preparado, mejor no lo vea. Pero usted ve personas que agarran a los hombres y a la mujer y las literalmente las avientan, hermano. Entonces, el cuadro que Marcos nos describe es aterrador. Un hombre completamente descontrolado como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarle y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en la comarca o en la ciudad. Si dice que ya muchas veces lo habían intentado, o sea que habían agarrado a los más matones, ¿verdad? Al hermano Max, a Eduardo, a José y al hermano Pedro para que intentaran amarrarlo y no podían, hermano. Allá venían todos, pastor, no lo logramos, ni nunca lo van a lograr, porque eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, oiga bien, estos hombres que son influenciados o tomados, poseídos por el enemigo, son personas
que ellos buscan adquirir un poder e invocan ¿a quién? Al diablo. Y ahí andan en busca del oculto. Ahí andan leyendo la Biblia negra. A mí una vez alguien me dijo, pastor, ¿y usted ya leyó la Biblia del diablo? Con que no he leído la de Dios, ya voy a andar leyendo la del diablo. Pero la gente eso quiere, hermano. Hay otros que dicen, léale, hermano. Léale si no tiene nada de malo. ¿Ah? Y después dicen que andan viendo cosas raras en la calle. Que los andan siguiendo y que ven personas y que ven esto. Y mire, no, hermano. Esa literatura no es para un creyente. Mejor conozco a mi Dios, al que me ha redimido y me ha dado una nueva vida. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Nadie podía pasar por aquel camino. Oiga bien, y esto ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. La impotencia que dice humana. Pero aquí Jesús le va a demostrar, oiga bien, que Él es el Hijo de Dios. Y que Él le dará vida a estos dos hombres. Versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora se imagina estos demonios hablándole a Jesús. Y los discípulos así, hermano. ¿Ah? Como que eran el chavo cuando le agarraba la garrotera, ¿verdad? Cuando vieron a los espíritus chocarreros hablar, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje del chavo? ¿Ah? Y que el chavo estaba debajo de la mesa. Y todos bien asustados. Entonces le dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y en el Evangelio Marco dice, Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué habrá dicho Pedro? Mire, ¿sabe qué estaba pensando yo ahora en la tarde que estaba repasándolo? ¿Y dónde estaba hijo? ¿Y dónde estaba Pedrito? Pues el altanero, pues. ¿Verdad? ¿A dónde estaba aquel Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, pues? ¿A dónde estaba Judas, pues? El que se la llevaba, que las finanzas aquí iba y que era un gran atormentado. ¿A dónde estaba, pues? ¿Por qué no salió Pedrito y le digo, ¿y ustedes por qué le hablan así al maestro, pues? Con el corvo en la mano, va. No, me imagino que, digamos que este es Jesús y todos salían así, va. Otro por aquí, escondidos detrás de él, vea. ¿O no hubiera hecho eso usted? Yo hubiera salido corriendo, ahí nos vemos, me hubiera subido al barco otra vez. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero éste tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas, oiga bien, resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús, hermano. Por eso es que no hay nada que el poder de Dios, oiga bien, pueda resistir. No hay nada. Dios tiene el poder para romper toda cadena de homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción, desintoxicar un cuerpo, siempre y cuando la persona quiera ser suelto de ello. Tanto es el poderío que el diablo tiene, que está ocupando las cadenas, hermanos, de televisión para cambiarle el chip a nuestros hijos. Hoy a todos los superhéroes los quieren hacer homosexuales. Hoy quien va a protagonizar y no somos homofóbicos, hermano. Yo no soy homofóbico, pero no le tengo miedo a nadie de ellos. Hoy quien va a hacer el papel de Capitán América es un homosexual. Ahora, el que va a estar, parece que en la serie de Superman, hoy Superman se sale besando con un hombre.
para que vea lo que el diablo. ¿Por qué no se inventaron un superhéroe nuevo? Yo así digo. ¿Por qué no sacaron uno nuevo, pues? ¿Ah? Al Super M va. ¿Por qué no sacaron a ese, pues? No, agarraron a uno que por años ha estado, oiga bien, mostrando, pero como dicen que es patriarcado, ¿verdad? Entonces, y que tiene a las mujeres a los pies de él, entonces quieren cambiar la historia. Entonces hoy vienen y quieren cambiar la imagen de Superman. Y quieren cambiar la imagen de... ¿Y por qué le digo esto? Pastor, y ya empezó a hablar de películas. No, para que vea cómo el diablo intenta influenciar su poder demoníaco a través de la televisión. Y muchas veces nosotros como padres, como siempre lo he dicho, somos los que les consentimos esas cosas a nuestros hijos. Los programas de televisión. Hoy todos los jóvenes quieren andar con el pelo rojo, verde, azul, celeste. Hermano. ¿Por qué? Porque el youtuber, el influencer, así lo ocupa. No, son, oiga bien, influencias demoníacas. Versículo 30. Entonces, después de que Jesús se encuentra con este hombre y este hombre le dice: hey, ¿qué tienes contra mí si todavía no es el tiempo? ¿Por qué vienes a atormentarme si yo me estoy dando gusto metiéndole miedo y temor a las personas? Así como los que están detrás de ti, que tienen un gran miedo. Y quizás Jesús le hizo así y todos estaban atrás de él, ¿verdad? Versículo 30. Pero faltaba esto. Vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios saben que llegará el día del juicio, cuando la libertad relativa que ahora gozan se terminarán para siempre, y está determinado para ellos su castigo final y terrible. Versículos 30 al 32. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Por algún motivo los demonios quisieron mantenerse en contacto con una realidad física. Parecían estar muy interesados en materializarse y estaban incluso conformes con habitar, oiga bien, en una manada de cerdos. Sin embargo, los cerdos prefirieron morir a estar poseídos por los demonios. En la actualidad hay muchas personas poseídas por demonios. Durante las épocas de Moisés, de Elías y del Señor Jesucristo ocurrieron varias manifestaciones del mundo sobrenatural. En los tiempos en que vivimos, parecemos estar moviéndonos hacia una órbita en la que estamos viendo cada vez más evidencias de lo demoníaco. Hay muchas señales de ello alrededor nuestro. En muchos casos resulta difícil identificar a los demonios y siempre existe el peligro de pasarse de la raya y concluir que una determinada persona está poseída por un demonio. Y todas estas personas, oiga bien, que ya cambiaron su mente, su estilo de vida, y que ahora creen, oiga bien, que son hombres siendo mujer, creen que son mujeres siendo hombre, como aquellos, hay un término para uno de ellos que es, se me va ahorita, pero ese es cambiante. Ese hoy se puede sentir mujer y mañana se puede sentir hombre. El miércoles se puede sentir una silla. El jueves se puede sentir un edificio. Para que vea, hermano, qué tan perdido. Pero ¿quién está haciendo eso? El diablo. El diablo. Y oiga bien, y muchos de nuestros jóvenes pueden estar rodeados de este tipo de personas. Y muchos de nuestros jóvenes, oiga bien, pueden caer en esa destrucción. Si ellos se dejan influenciar negativamente, ¿por quién? Por estas personas poseídas. Entonces, oiga bien, viene Jesús y los echa a los cerdos, y esos hombres, dice el Evangelio de Marcos,
que quedaron libres. En el Evangelio de Marcos dice que ellos querían ir con Jesús al ver el milagro que había hecho. Entonces, ¿quién es ese hombre que saca, oiga bien, o echa fuera al demonio de las personas? Era Jesús. Es el que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Y es el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a Mateo 7:29. Jesús, oiga bien, les mostró a sus discípulos que tenía autoridad. Que todo lo que Él les estaba mostrando, oiga bien, era para que supieran que Él era el Mesías Salvador. Que Él era el enviado, que era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene, dice, autoridad y no como los escribas. Nos vamos al milagro anterior. ¿Y quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Les enseñaba con autoridad. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo lo puede tener amedrentado. El diablo lo puede tener lleno de temor. El diablo a estos hombres los tenía en un gran sufrimiento. Pero lo que me es dado, lo he recibido ¿de quién? Del Padre. Y Él, oiga bien, vino a liberar a estas personas. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y que dice y le obedecen? No habían visto esto. Aún los discípulos, cuando andaban allá en el libro de los Hechos, creo, se encontraron con un tal Bar-Jesús. Y que este profeta que había en ese tiempo, o este hacedor de milagros, les dijo: miren, ¿y por qué no me venden un poquito de eso? ¿Y qué le dijeron a ese hombre? Lo maldijeron, hermano. Y después él fue y les pidió perdón por lo que les había pedido. Porque oiga bien, porque lo que Jesús da es libertad. Y no se compra, solo se cree. Nosotros antes éramos presos, al menos yo era preso del alcohol, yo era preso del cigarrillo, yo estaba en una vida de condenación, pero Cristo pagó mi libertad y ahora Él me ha hecho libre, así como usted, Dios le ha hecho libre. Entonces, oiga bien, Jesús nos demuestra que Él tiene el poder y la autoridad para obrar en cualquier situación. Y dice versículo 33, y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. ¿Qué vemos en el acto de estas personas? Desagradecidos. Porque esa ciudad, ¿cómo vivía? Atormentados. Vamos a suponer que el camino donde se encontraban estos hombres les podría ahorrar una semana de viaje para ir a otro lado. Y estos hombres habían llenado tanta de temor a esta ciudad que estas personas tenían que desviarse. Vamos a suponerlo así, por una semana para llegar a un destino que en un día podían hacerlo. Y Jesús llega, hace un milagro a ellos y a la ciudad, y en vez de agradecerle, ¿qué hacen? No, hombre, andate, si estábamos a gusto, hombre. Desagradecidos. Como muchos de nosotros recibimos un milagro y le decimos a Jesús: gracias por el milagro, pero ya no te necesito. Ay, cuando vuelva a caer en algún desafortunado de la vida, te vuelvo a llamar. Así vemos muchos cristianos, hermano.
Como esos 10 leprosos, ¿quién regresó? Uno. Y no regresó el judío, regresó el samaritano, al que lo creían como un perrillo. ¿Por qué? Porque la gente, oiga bien, nunca es agradecida con Dios. Pero estos dos hombres que fueron libertados de los demonios, le dieron gracias porque ahora iban a gozar de una nueva vida. Estos 5 milagros que hemos visto nos enseñan y nos muestran que para Dios no hay nada imposible. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza de tus milagros. Señor, todos los milagros que vemos descritos en tu palabra están relacionados, Dios, con estos 5 milagros que estudiamos durante este tiempo. Oramos, Dios, para que nos ayudes a creer más en ti, para que podamos poner nuestra fe, nuestra esperanza en ti y dejar que seas tú ministrándonos con tu poder. En esta noche oramos, Dios, por aquellas personas que están siendo atormentadas, por aquellos jóvenes que quizás están escuchando y están atormentados, por aquellos jóvenes que se dejaron inducir, influenciar por huestes satánicas y han caído en la cárcel del diablo. Muchos de ellos en el homosexualismo, en el lesbianismo. Señor, en todos estos movimientos, Padre, que los está haciendo alejarse de lo real, de lo natural, y que están siendo presas, Dios, de los espíritus inmundos. Pero hoy elevamos una oración, Señor, para que seas tú dándoles la libertad que les diste a estos 2 jóvenes, a estas 2 personas que salieron a tu encuentro. Padre, que estas personas que están viviendo estos momentos difíciles puedan tener un encuentro contigo y puedan encontrar, Señor, esa libertad en su parte emocional, sentimental y espiritual. Que esa alma, Señor, sea librada del infierno y tú puedas darles una nueva vida. Señor, gracias por esta noche, gracias por los milagros, gracias por la sanidad, gracias por la restauración familiar, gracias por haber suplido a esa necesidad, gracias porque hoy tú diste un trabajo, porque hoy tú restauraste el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos. Gracias, Señor, porque hoy tú sanaste esa llaga. Gracias, Señor, porque hoy tú sanaste ese cáncer. Gracias, Padre, porque hoy tú tomaste nuestros cuerpos y nos hiciste libre del dolor y de la enfermedad. Ayúdanos, Dios, a fiarnos más en ti, a confiar más en ti y a saber que tú estás en control de todo. Si en esta noche tú estás pasando por alguna tormenta, por alguna dificultad difícil, quiero invitarte a que puedas venir a los pies de Cristo, que hoy puedas abrirle las puertas de tu corazón a Dios y puedas recibirle como tu Salvador personal. Si quieres hacerlo, repite esta oración con arrepentimiento y fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Voluntariamente abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor,